Buenas, mi nombre es Julián David Rodríguez Benavides. Hoy les vengo a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. El final de la guerra. El final de la guerra fue un proceso largo de desgaste militar que comenzó en la etapa de la Guerra de Trincheras, entre 1917 y 1918. El ejército de Estados Unidos entró en el conflicto con grandes recursos económicos que fueron útiles para financiar los armamentos de Francia y Gran Bretaña, y que posibilitaron varias victorias sobre el desgaste del ejército alemán. Por su parte, el ejército ruso se retiró de la guerra luego del estallido de la Revolución Rusa. Como el Imperio Austrohúngaro había limitado sus acciones al territorio del frente occidental, fue vencido fácilmente por Italia, país que había cambiado de bando en la mitad de la guerra por sus intereses sobre el territorio de los Balcanes. Batalla en el río Mar. Para mediados de 1918 en el frente occidental tuvo lugar la segunda batalla del río Marne, en la que más de 1 millón de soldados estadounidenses apoyaron al ejército francés para vencer a Alemania. Con la victoria de Italia sobre Austria-Hungría se abrió el camino a la ocupación de los Balcanes por parte de Gran Bretaña y Francia. En los meses siguientes las potencias centrales fueron rindiéndose, y el 11 de noviembre de 1918 Alemania firmaba el armisticio que declaraba su total rendición. El Tratado de Versalles. Al finalizar la Primera Guerra Mundial y declararse el armisticio, los países aliados se reúnen en la Conferencia de Paz en París para acordar los términos de la paz con Alemania. El antiguo Imperio Austrohúngaro, dividido en Hungría, Austria y Bulgaria. Uno de sus resultados es el llamado Tratado de Versalles. Las discusiones de los términos de la paz comenzaron el 18 de enero de 1919 y el tratado fue presentado ante Alemania en mayo de 1919 como única alternativa, ya que su rechazo habría implicado la reanudación de las hostilidades. El tratado también se expresó en contra de la revolución bolchevique que tenía lugar en Rusia, en el que se planteó la preocupación frente a la posible subversión de los sistemas políticos y económicos emparentados con la democracia liberal, ampliamente defendida por Europa. Los acuerdos de paz. El resultado de este encuentro fue un documento avalado únicamente por las potencias aliadas, mediante el cual se efectuó la nueva división del territorio europeo y se limitó al poder militar y político de Alemania y la Rusia soviética, con el fin de aislarla diplomáticamente. En el transcurso de 1919 fueron firmados otros tratados del mismo carácter con Austria, Hungría, Turquía y Bulgaria. Sin embargo, para 1930 casi la totalidad del tratado había sido incumplido, debido a que al parecer no había conseguido satisfacer a ninguna de las partes. Las potencias ganadoras no lograron estabilizar sus sistemas políticos durante toda la década, y la Sociedad de las Naciones, el organismo de control internacional creado por el tratado, no se había logrado consolidar. Años después, el descontento político de Alemania se evidenciaría con la llegada al poder de Adolf Hitler. Consecuencias de la guerra. La guerra no dejó resultados positivos para los países implicados. Varias infraestructuras esenciales para la economía europea fueron destruidas y los medios de comunicación cuestionaron los límites políticos y los métodos de guerra crueles. El sistema económico mundial heredado del siglo XIX comenzó su lento declive, y las relaciones políticas entre gobiernos de diferentes tendencias se replantearon con el fin de lograr un nuevo orden internacional. Los estados ganadores enfrentaron la bancarrota y la desestabilización de su unidad como naciones, y la mayoría de los estados derrotados enfrentaron desórdenes políticos dentro de sus territorios. La guerra dejó más de 12 millones de muertos entre militares y civiles, y la inversión económica y humana había alterado la relación entre las poblaciones y sus estados. Algunas disposiciones del Tratado de Versalles.
Como respuesta a las tensiones que dieron origen a la guerra, los aliados intervinieron en la organización territorial del continente, apoyando la aparición de nuevos estados, y en el caso de Asia suroccidental ocupando territorios importantes. El Tratado de Versalles además limitó el poder de Alemania en cuanto a sus intereses por expandir su territorio. Algunas de estas fueron: se formaron nuevos estados en Europa Oriental como Checoslovaquia, Polonia, Lituania, Estonia y Letonia. Otra se dividió el Imperio Austrohúngaro en dos nuevos estados, Hungría y Austria, ambos aliados políticos de Alemania. Otro fue el territorio del antiguo estado serbio fue fusionado con Eslovenia y Croacia bajo el nombre de Yugoslavia para la creación de los nuevos estados. El tratado se apoyó en la propuesta de Woodrow Wilson en cuanto al derecho de las naciones a tener su propio estado. Esta acción generó grandes conflictos entre los grupos étnicos de la región de los Balcanes durante todo el siglo XX. Y por último, Francia ocupó Siria y Gran Bretaña ocupó Irak y Palestina, todos territorios del antiguo Imperio Otomano que pasó a llamarse Turquía. Gracias por su atención.